Buenos días, muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy, continuando con nuestra sesión de talleres. En este día traigo un tema muy interesante, donde sé que van a aprender bastante. Nuestro taller del día de hoy se llama Detectives del Aire. Este tema es muy interesante porque yo creo que todos ustedes son detectives del aire. ¿Y cómo es que son detectives del aire? Vamos a ver cómo es que ustedes reconocen, cómo pueden prevenir complicaciones respiratorias en fibrosis quística. Eso es que ustedes se vuelven detectives del aire. Entonces, vamos a ver los objetivos que tenemos en este tema. Y es que ustedes identifiquen, que aprendan cuáles son los signos de alarma y prevenir estas complicaciones respiratorias. ¿Quiénes son estos detectives del aire? Pues son ustedes los pacientes, las familias, el cuidador, la persona que está observando, que está compartiendo con ustedes y que nota esos cambios que a veces el mismo paciente se niega a admitir que hay cambios. Muchas veces me llega el paciente y le pregunto, ¿cómo estás? Y el mismo paciente dice, bien. Cuando uno lo ausculta, no, no está bien. Cuando uno toma su oximetría, no, no está bien. Pero ellos dicen que están bien. Ese detective en ese momento se vuelve el profesional, pero también ese padre, ese compañero, ese cuidador que ve que ese paciente está más dormido, no quiere comer, tiene más aumento de tos. Entonces son signos que van alarmando y ahí es cuando se vuelven detectives del aire. La fibrosis quística, como sabemos, estas secreciones espesas y pegajosas que nos obstruyen las vías respiratorias, favoreciendo todas estas infecciones respiratorias. Entonces, vamos a ver por qué es importante que estemos atentos. Entonces, debemos estar atentos, debemos saber qué beneficios trae el que nosotros reconozcamos tempranamente estos síntomas, de manera que podamos actuar muy rápidamente y no dejar avanzar estos síntomas. Ver cómo en ese inicio de aumento de tos, de cambio en color de secreciones, de estar más adormilados, de no tener apetito, cómo eso nos va llamando un poquito y decimos, ah, aquí hay algo que no nos está funcionando bien y vamos a ver cómo podemos en ese instante actuar. Los síntomas respiratorios más frecuentes que tenemos nosotros en fibrosis quística, obviamente, es la tos, las secreciones y a veces el cansancio. A veces ellos dicen, no, no me siento como con toda la energía. Entonces dice uno, bueno, eso es común. Pero cuando tengo esos síntomas de alarma que no debo dejar pasar, que debo estar pendiente, ¿cuáles son? Lo que les comentaba, ya no quieren comer, ya dicen, es que me siento lleno. Se sienten llenos, sí, pero ustedes saben por qué, porque están llenos de secreciones. Y ustedes mismos se están comiendo esas secreciones, entonces ese estómago está lleno. Empiezan a perder peso. Por la falta de ingesta, empiezan a perder peso. Muchas veces tienen fiebre, la flema, esas secreciones cambian de color, ya no es esa secreción clarita, ya no es esa secreción amarilla, sino que empieza un amarillo más fuerte o un verde, mucho más espesas, mucho más viscosas, mucho más difíciles de sacar. A veces dicen, tosemos y no podemos movilizar esa secreción, está mucho más pegada. Cuando empiezan ya con dificultad para respirar, ya empiezan a respirar mucho más rápido, ya empiezan a mover los hombros para respirar, ese estómago se mueve muy rápidamente, entonces es cuando uno dice, aquí algo no está funcionando bien, o cuando ellos se quedan todo el tiempo dormidos y el cuidador dice, pero tan extraño, porque durmió toda la noche, ¿por qué en el día también quiere dormir? Porque obviamente está con estos síntomas de aumento de secreciones, de infecciones y todo esto causa falta de energía. Entonces ellos quieren estar durmiendo. Entonces no es que tranquilo duerma, que eso lo reconforta. No,
Miremos qué está sucediendo cuando está durmiendo más de lo normal. Las complicaciones respiratorias. Aquí hablamos y lo que muchos de ustedes tienen que pasar mucho tiempo es en estas complicaciones respiratorias, en estas exacerbaciones que llamamos comúnmente. ¿Y cuáles son? Cuando tenemos las infecciones, cuando tenemos esas bacterias que se nos alojan en las vías respiratorias y nos causan problemas. Esas infecciones nos van a dar fiebre, esas infecciones nos van a dar dificultad para respirar, esas exacerbaciones no nos hacen sentir bien y empezamos, si no las manejamos a tiempo, vamos a ver que vamos a tener un daño pulmonar. ¿Qué pasa en ese daño pulmonar? Que las paredes de los bronquios empiezan a cambiar de forma, ya no van a ser las cilíndricas, sino empiezan a tener esa forma que llamamos y que muchos de ustedes tienen, son las bronquiectasias. Es cuando empieza a deformarse ese bronquio y a crear una forma como en serrucho, donde sean más difíciles de sacar, de evacuar. Entonces, tenemos que evitar a todas estas complicaciones para que no tengamos daño pulmonar. Entonces empieza a jugar muy importante ese papel del detective y el papel del detective fuera de identificar ya qué es lo que tenemos, entonces también tenemos que jugar el papel de la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir toda esta cantidad de infecciones, exacerbaciones, daño pulmonar? Con cosas a veces muy sencillas. Y una de esas cosas es lavado de manos. Tenemos que lavarnos muy frecuentemente las manos, no solamente en el momento que vamos a comer o no solamente en el momento que vamos al baño. Las manos se tienen que lavar siempre que uno está tocando cosas externas. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el transporte público, cuando ustedes están en una casa diferente, cuando ustedes están utilizando los lápices o cualquier instrumento de otra persona. Tienen que lavarse las manos antes de comer o antes de pasarse las manos por la cara o por la boca. Tienen que evitar contagios. ¿Cómo se evitan los contagios? Ustedes tienen que mirar qué persona a su alrededor está tosiendo o qué persona no la ve uno muy bien respiratoriamente. Entonces, ustedes en ese momento o se colocan tapabocas o se alejan de esta persona o abren ventanas o se van hacia una puerta donde haya un ambiente mucho más amigable que no vayan a tener ese contagio. El lavado y la esterilización de los nebulizadores. Acuérdense que estos equipos que ustedes utilizan diariamente, es muy importante que les hagan un buen lavado y una buena esterilización. Un buen lavado es exclusivamente que ustedes lo colocan en el grifo de la llave, sale el agua y con jaboncito lo limpian. Eso es un lavado. Pero un esterilizado es cuando ustedes colocan el agua hirviendo. Después de haberle enjuagado con agua y con jabón, el agua hirviendo, colocan el nebulizador, lo dejan un promedio de unos 5 minutos y después lo sacan. Puede ser en agua hirviendo, puede ser en un esterilizador de biberones. Si ustedes están, por ejemplo, en un hospital, decirle que lleven los nebulizadores a un autoclave. Eso va a ayudar a esterilizar y a matar cualquier bacteria que ya tenga el nebulizador. La vacunación es otra defensa que tenemos. Acuérdense que dentro de todos los talleres que hemos dicho también hablé mucho de los escudos. La vacunación es un escudo para prevenir estas infecciones. El almacenamiento de los medicamentos. Debemos tener en cuenta que los medicamentos para manejar fibrosis quística tienen diferentes sitios de almacenamiento. Hay unos que se tienen que almacenar en el refrigerador, hay otros que tienen que almacenarse en un cajón o a oscuras donde no esté dando la luz, donde no haya humedad, donde no tenga manipulación de nadie. Siempre tengan muy claros dónde deben almacenar los medicamentos. Y otra cosa es el lavado
y la esterilización de los dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos? Los dispositivos son todos aquellos que utilizamos para hacer la expiración prolongada. Entonces, por ejemplo, el acapella, por ejemplo, la aeróbica, el flutter. Por ejemplo, tenemos otros, los que vivan en otra parte, hay unos que se llaman el RC Cornet, hay otro que se llama el Moviflem. Depende de lo que ustedes puedan encontrar en su ciudad, en su país, que tengan a mano y que les funcione y que les guste, tienen que estarlo lavando y esterilizando. Aquí quería hacer un paréntesis y es importante, por ejemplo, en los niños pequeñitos que tienen juguetes. Si vamos a tener los juguetes y estos juguetes están manipulados por muchas personas, es importante se estén limpiando antes de que el niño los coja, porque ahí a través de las diferentes manos que tocan esos juguetes vamos a tener contaminación. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos juegos de soplar de los niños, por favor, tengan en cuenta que cuando el niño se coloca en la boca, la boquilla de cualquier juego que sea para soplar, llámese el pito, llámese aquellos juegos que suben una bolita, tengan en cuenta que esa boquilla que el niño se mete en la boca siempre esté limpia. Entonces, ahí estamos previniendo muchísimas cosas y eso nos va a ayudar a evitar estas infecciones, estas exacerbaciones o estos daños pulmonares. La terapia respiratoria. La terapia respiratoria tiene un poder inmenso, muy importante. Entonces tenemos que darle ese valor, tenemos que darle ese poder y tenemos que realizar esta terapia respiratoria para sentirnos bien. Entonces, acuérdense sus nebulizaciones o sus inhalaciones, si están inhalando primero un broncodilatador, y las nebulizaciones en orden, como se las envía el médico, porque en orden. Acuérdense que eso lleva el orden importante, cómo se abre la puerta, cómo se humidifica la secreción, cómo se corta la secreción y después cómo sale esa secreción o cómo metemos el antibiótico. Entonces, por eso es importante esta nebulización, estos ejercicios respiratorios. Después de esos ejercicios respiratorios, realizar los dispositivos expiratorios que ya les nombré anteriormente. Y por último, pero no porque es menos, el ejercicio respirar, el ejercicio físico. El ejercicio físico, acuérdense la importancia que tiene. Es una forma de movilizar secreciones, es una forma de activar los músculos, de tener bien los huesos, de mejorar la capacidad pulmonar. Este ejercicio físico siempre adecuado a la edad del paciente y al estadio de la patología del paciente. Podemos tener un muchacho de 15 años que está muy bien en su parte pulmonar haciendo todo el deporte que quiera, pero podemos tener otro muchacho también de 15 años que su función pulmonar está disminuida, no va a poder hacer ese mismo ejercicio que tiene el que tiene muy buena capacidad pulmonar. Entonces es adecuar y por medio de los profesionales de la salud apoyarnos para que ellos les vayan dejando ese ejercicio que necesita cada uno de ustedes. Entonces, cada ejercicio debe ser personalizado. Ustedes no deben generalizar las cosas. No pueden decir, por ejemplo, que a un paciente, como le está funcionando todo, el otro paciente tiene que hacer exactamente lo mismo. No, cada persona es muy diferente y a cada persona le funcionan las cosas muy diferentes. Entonces, por eso personalizar este tratamiento es importante. En los medicamentos que tenemos que son aliados del detective, tenemos los broncodilatadores, como les comentaba, que pueden ser inhalados con el dispositivo que se necesita. Esa inhalocámara debe ser la adecuada para hacer el inhalador y que le llegue al paciente la cantidad de medicamento que necesita. ¿Cuáles son estas inhalocámaras? Las que son no electrostáticas, o sea, las que no van a atrapar el medicamento en sus paredes y se van a quedar ahí. Estas inhalocámaras no electrostáticas normalmente son de aluminio. Entonces, se hace la inhalación o, en su defecto, si les enviaron nebulización
con su broncodilatador, pues realizarla en el equipo del nebulizador. Después los mucolíticos. Los mucolíticos son aquellos que hidratan y cortan el moco. Entonces ahí tenemos la solución hipertónica o la Dornasa alfa. Después de esto, acuérdense que son ejercicios respiratorios y lo último que vamos a hacer para que llegue al fondo, porque primero vamos a sacar esa cantidad de moco de manera que cuando llegue el antibiótico pueda llegar al fondo de los bronquios y matar esa bacteria que está alojada allá, que tiene la cantidad de huevos allá alojaditos. Entonces le vamos a mandar esa bomba que es el antibiótico para matar ese germen, esa bacteria, y que empecemos a sentirnos mucho mejor. Entonces ya los antibióticos podemos ver que puede ser la tobramicina, puede ser el astronam, puede ser la colistina o el antibiótico que les envíe su médico de cabecera. Hablando un poquito del rol del oxígeno. En algunos pacientes que tienen FQ, los pulmones se van dañando con el tiempo debido a la inflamación, debido a muchas cosas, a veces falta de adherencia a tratamiento, a veces falta de organizar las cosas, y estas infecciones se vienen presentando a repetición. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vamos a tener un daño en la parte donde se realiza el intercambio gaseoso y vamos a necesitar, a veces momentáneamente, a veces por tiempo más prolongado, el uso de oxígeno. Y con este uso de oxígeno vamos a lograr que la sangre lleve este oxígeno y nos sintamos mucho mejor. El oxígeno suplementario, ¿qué hace? El oxígeno suplementario lo que hace es que nos mejora la oxigenación en la sangre, ayuda a que estos órganos y estos tejidos reciban toda la energía que necesitan para seguir adelante y para funcionar. Disminuye la dificultad para respirar porque va a aliviar esa sensación que ustedes sienten a veces de falta de aire, que no les alcanza el aire que tienen. El oxígeno les va a ayudar. Les va a favorecer cuando están durmiendo. A veces solamente necesitan ustedes oxígeno por las noches para tener suficiente energía durante el día. Entonces, en las noches esto nos favorece el descanso y el sueño. Algunos pacientes, pues, como les decía, solamente lo utilizan en ese tiempo y en el día no lo necesitan. Y aumentan la capacidad para realizar actividades. Mejora la tolerancia al ejercicio, mejora por ende la calidad de vida y vamos a prevenir complicaciones. Ya no vamos a tener una hipertensión pulmonar o un esfuerzo muy grande del corazón. Cuando no tenemos suficiente oxígeno, el corazón corre y se va agrandando. Entonces tenemos que evitar ese esfuerzo excesivo del corazón para que el corazón también funcione tranquilamente. El cuidado diario que debemos tener en casa, las rutinas de limpieza, la hidratación y la nutrición. ¿Por qué las rutinas de limpieza son importantes? Porque debemos cuidar todo lo que nosotros usamos diariamente. Por ejemplo, los artículos de aseo personales que sean exclusivos del paciente. A veces en las casas comparten el uso de una toalla o el uso de un jabón. Es importante que todo esto sea individual, cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses y que ese sitio donde duermen, donde viven, siempre esté muy bien ventilado. En cuanto a la hidratación y a la nutrición, se debe incrementar esta hidratación y la nutrición debe ser una nutrición adecuada de acuerdo a la guía que le dé el personal, el profesional de nutrición que cada uno de ustedes debe tener. La importancia de la comunicación con el equipo de salud. Es importante que tengan muy buena comunicación con su equipo de salud, donde le estén preguntando sus dudas, donde todas esas preguntas que a veces quedan después de una consulta, que ustedes quedaron con alguna duda, que ustedes dijeron no quedó resuelto, tranquilos, traten de escribir esas preguntas, esas dudas y comuníquense con su equipo de salud y digan, pregunten o pidan colaboración para que tengan ese apoyo y todo funcione bien. No les dé pena preguntar, por favor, y no esperen, sino siempre consulten a tiempo. No dejen que las cosas avancen.
Entonces, aquí para cerrar con esta frase que dice, tú también puedes ser un gran detective del aire. Entonces, ánimo y vamos a funcionar como muy buenos detectives. Muchísimas gracias, fue un placer y quedo atenta a las preguntas. Mira, es muy difícil decirle a un niño, no juegue cuando ve a todos los niños jugando. Entonces, lo que debemos tratar es siempre llevar ese jaboncito en gel y estar pendiente que el niño esté jugando, disfrutando un rato, pero que ni se meta las manos a la boca, ni se refriegue la carita y tan pronto salga de eso, buen lavadito de manos. Pero si es un sitio que está supremamente congestionado, yo evitaría colocar el niño en esos ambientes. Para esos espacios abiertos toca preferiblemente hacer el ejercicio temprano en la mañana, que es cuando hay menos contaminación. Nunca hacer el ejercicio en las noches porque la contaminación en las noches en estas ciudades grandes es altísima. Y segundo, buscar los sitios donde no haya tanto tráfico, donde no haya tanta contaminación, o si no, preferiblemente, si no lo pueden hacer afuera, que lo hagan en sus casas. Realmente yo tengo muchos pacientes que asisten a maratones, que han ganado maratones y que no les ha pasado nada. Entonces, lo que uno recomienda es que no esté 2 DFQ cerca a menos de 2 metros. Es lo que uno recomienda. Pero con el resto de gente tranquilos y si están en muy buen estado, muy buena hidratación, eso sí tienen que tener en esas maratones muy buena hidratación, muy buen patrón respiratorio, muy buena fuerza muscular, que eso se va adquiriendo con el hábito del ejercicio, pero pueden correr y han hecho maratones. Tengo que mostrarles fotos. Yo tengo pacientes con sus medallas después de haber corrido unas maratones. Así que ánimo, todos pueden hacerlo. No. Y ahora menos. Ahora con los moduladores, mucho menos es la posibilidad de que utilicen oxígeno. Cada vez es menos, como cada vez es menos el trasplante pulmonar, como cada vez ve uno menos exacerbaciones, como cada vez ve uno que están hospitalizados cada 4 o 5 meses. No, cada vez es mejor la calidad de vida con los nuevos medicamentos, con los nuevos avances, y yo realmente creo que muy pronto vamos a tener la cura para FQ porque ya vamos, pero estamos muy cerquita. Así que lo que les animo es que mientras eso nos llega, tengan muy buena adherencia al tratamiento para que en el momento en que llegue esa cura, tengamos cómo luchar, que ya tengamos nuestros órganos muy fuertes y seguir adelante. Pero ánimo, porque cada vez los ve uno con mejor calidad de vida, unas personas común y corriente que ya llegan a la vejez, que hacen todos los deportes, que tienen sus familias, que son buenos profesionales, que tienen sus hogares con sus hijos. Es algo muy lindo verlos. Ya no es como hace 20 años que decían, no, es que el periodo de vida es muy corto. No, eso ya pasó a la historia. Ahora fibrosis quística es una enfermedad crónica. Ya casi decimos, ya casi que no es una enfermedad mortal, pero es una enfermedad crónica que tenemos que manejar y tienen que estar conscientes que con buena adherencia salen adelante y muy pronto vamos a ver que existe la cura.